Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a lo que es la clase de mecánica de materiales con el tema vectores y componentes rectangulares. Como primer punto, pues vamos a pasar lista de los participantes. El compañero Welcher. Presente, maestro. Presente, ok. Melvin Melquiades. Presente, profesor. Ok. David Gallardo. Presente, profe. Valentín Moncada. Presente, profesor. Abraham López. Presente, profesor. Salomón Bu. Presente, profesor. Maino Martínez. Presente, profesor. Jair Hernández. Presente, profe. Ok, pues no sé si me olvida alguien más. Aquí estamos, Ahí profesor. Aquí estamos. A Ricardo, están todos presentes. Y Néstor Walter. también. Ok. Walter. Walter Cuaresma, ok. Bien, están todos presentes, ¿verdad? Ok, bien. Quiero saber, pues, cómo maneja el concepto usted de vector. ¿Saben qué es un vector? Un Ok. vector es una magnitud que tiene dirección, tiene orientación, porque va a depender de las componentes. Si es las componentes Ok. con respecto a X y con respecto a Y, va a generar un ángulo. Si es con respecto al eje X o al eje Y, el ángulo sería el eje, pues si es con respecto a X sería 0 y con respecto a Y sería un ángulo 90 grados, ¿verdad? Entonces, Correcto. un vector es eso, pues. Un vector, correcto. Muy bien, excelente. Y muchas gracias al compañero Leonard por participar y dar bien acertada su parte. Bueno, un vector, pues, en física se llama vector a un segmento de una recta en el espacio que parte de un punto hacia otro. Es decir, que tiene, como lo mencionó el compañero anteriormente, tiene dirección y tiene sentido. Los vectores en física tienen por función expresar una magnitud vectorial. ¿Y qué es una magnitud vectorial? Es una cantidad que asignamos a ese vector nosotros. El término vector proviene del latín vectoris, cuyo significado significa que conduce o transporta. Aquí observamos en la imagen la representación de un vector, como que tiene un origen, tiene una dirección y tiene un sentido. Hay dos formas de representar un vector, de la manera gráfica y de la manera algebraica. ¿Qué características presenta? Como lo mencionamos anteriormente, un vector tiene una magnitud. Esta se refiere a la longitud o la amplitud del vector o segmento de la recta. Tiene una dirección que se refiere a la inclinación que posee el vector con respecto al eje horizontal imaginario en la cual está formando un ángulo, ¿verdad? Y tiene un sentido, se refiere a la orientación indicada por la cabeza del vector. Aquí observamos en imagen, donde indica el vector que tiene su sentido, magnitud y dirección. Las magnitudes vectoriales, ¿qué son? Pues nosotros que estamos relacionados con lo que es la mecánica, pues sabemos que la mecánica estudia los cuerpos en movimiento, cuerpos en reposo, en fin, se derivan varias ciencias de la mecánica. Y hablando de técnicos, pues las magnitudes vectoriales son aquellas magnitudes que además de ser representadas con un número y una unidad, requieren también ser expresadas en el espacio como una dirección, sentido. Una magnitud podría ser fuerza, podría ser peso, podría ser torque o momento. Los tipos de vectores, hay varios tipos de vectores, en lo cual en mecánica de materiales pues vamos a
a estudiar los vectores unitarios, vectores coplanares, vectores múltiples, vectores y en específico vamos a estudiar los vectores en 2D, es lo que corresponde a lo que es la asignatura de mecánica de materiales. Vectores nulos son aquellos donde el origen y el extremo coinciden y por lo tanto el módulo o magnitud es igual a 0. Tenemos el ejemplo. Tenemos los que son los vectores unitarios, que es los que les mencioné, que eso lo vamos a estudiar frecuentemente en lo que es el curso. Son aquellos cuyo módulo es igual a 1. Tenemos el ejemplo. Los vectores fijos son aquellos que expresan un punto de origen, además de un extremo, el cual está determinado por un punto fijo en el espacio. Suelen usarse, por ejemplo, para expresar fuerzas aplicadas sobre dicho punto. Para representarlos, se dice que el punto de origen es A y el extremo es B. Aquí observamos en la imagen. Vectores opuestos se caracterizan por tener la misma dirección y magnitud, pero su sentido es opuesto uno al otro. No sé si algo se les parece, algo que ustedes hayan visto anteriormente en lo que es el estudio de la mecánica. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos un cuerpo estático, para que ese cuerpo, para que cumplan las condiciones, la fuerza debe igualar a 0. Entonces, aquí representan, o aquí se cumple esto, en donde los vectores, uno toma un sentido y uno toma el otro sentido contrario. Vectores axiales o pseudovectores son aquellos que están ligados a efectos de giro, por ejemplo, como el torque. La dirección señala el eje de rotación del segmento. Las componentes rectangulares, pues, ¿qué son? Pues, por ahí, compañeros, le agradezco que nos explicó bien. Las componentes rectangulares son las componentes que derivan el vector o que forman el vector. Pues, para determinarlo es necesario tener un sistema de coordenadas, el cual generalmente es un plano cartesiano. Para determinar estas componentes se deben conocer ciertas relaciones de triángulos, rectángulos y funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas pues, son las que nosotros las miramos en lo que es cálculo, en matemáticas, en bachillerato, y únicamente se pueden utilizar con el triángulo rectángulo. Si no es un triángulo rectángulo, no la podemos utilizar porque ya tendríamos que utilizar otras ecuaciones, otras funciones. Aquí tengo un ejemplo. Un ejercicio. Se sabe que un vector tiene una magnitud igual a 12 y el ángulo está formado en el eje X. Tiene una medida de 30 grados y nos pide determinar las componentes rectangulares de dicho vector. Para ello, pues yo he preparado un poquito con tiempo. Tenemos los datos. El vector, la magnitud del vector 12 y tiene un ángulo de 30 grados y nos pide el ejercicio encontrar las componentes en el eje X y en el eje Y. Como primer paso, pues lo que realicé es, o lo que debemos de realizar es un diagrama de cuerpo libre, en donde vamos a representar el dicho vector. Vamos a aplicar ese valor. Por aquí tengo una yo, en donde vamos a, ¿cómo lo vamos a hacer? Para encontrar el cateto opuesto al ángulo de 30, despejamos lo que es el seno del ángulo. Sabemos que el seno del ángulo va a ser el cateto opuesto entre la hipotenusa. Ya despejado lo tenemos aquí, 12, que es la magnitud, por el seno de 30 grados. Nos va a dar a un valor de 10.39. Entonces, en este valor vamos a colocar a la igualdad
vamos a colocar 10.39. Y lo que es el cateto adyacente, que aquí utilizamos lo que es la función trigonométrica del coseno, que es igual a cateto adyacente entre la hipotenusa. Ya despejado nos queda así de esta manera y nos da un resultado de 6 unidades. ¿Cómo lo podemos comprobar? Pues aplicamos lo que es el triángulo rectángulo, nos tiene que dar lo que es el teorema de Pitágoras, nos tiene que dar este valor al final. Aplicando el teorema de Pitágoras, nosotros comprobamos lo verídico de la respuesta. Y bien, hasta aquí, pues, si tienes alguna duda, pues, o consulta, o comentarios, pues, Ahí, profesor. bienvenido. Excelente, compañero. Excelente, profesor Ronnie. Muy bien su diapositiva. Gracias, profesor. No sé si es el internet, pero a mí no se me mira. A mí. Está fallando ya. No me miró, no.